Buenos días a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Cayetano Heredia, Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy presentaremos el tema de delirio a cargo del doctor Alonso Garrido Pinzas. Le informamos a los participantes que pueden hacer llegar sus preguntas, dudas y comentarios a través del chat para ser respondidas al final de esta ponencia. También pueden visitar nuestro canal de YouTube de Telesalud y TeleIS del Hospital Cayetano Heredia, donde se vienen difundiendo esta y otras telecapacitaciones. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante, lo escuchamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alonso Garrido, soy psiquiatra del Hospital Cayetano Heredia. Estoy acá para hablarles acerca de un tema que es de particular importancia para los psiquiatras, en general los médicos y el personal de salud en el hospital, porque todo el mundo ha visto algún paciente de este tipo. El tema es el delirio. ¿Ya? Quizás alguno ha escuchado ese término antes. ¿Por qué estoy mostrando este tema? ¿Por qué he traído este tema? Porque es el síndrome psiquiátrico más frecuente en pacientes hospitalizados que vamos a ver. Todos hemos lidiado, quizás sabiendo y quizás sin saber, con algún paciente psiquiátrico, con algún paciente con delirio alguna vez. De hecho, en nuestro hospital, además de los pacientes de emergencia, es la principal razón de interconsulta para pacientes hospitalizados en los diferentes pisos de hospitalización. O sea, es la principal razón por la cual llaman o solicitan una interconsulta para psiquiatría. Entonces, continuamos. Voy a empezar con un caso clínico que probablemente suene a lo que varios podemos haber visto. Un varón de 70 años que ingresa por una fractura de cadera y es sometido a una cirugía. Como suele ocurrir, tiene como antecedentes hipertensión en tratamiento con 2 antihipertensivos, y la familia refiere que está empezando a olvidarse las cosas últimamente con poca importancia, pero ya está empezando a aparecer. Luego de la cirugía pasa a piso, donde se administra tramadol horario para manejo del dolor. Y el paciente empieza a invertir su sueño, o sea, ya no duerme en las noches, duerme en los días. El personal de piso reporta que empieza a hablar incoherencias, y por esa razón se llama a psiquiatría. Vamos a ver a lo largo de la exposición que este paciente tiene bastantes características que nos van a hacer sospechar en un delirio. La definición del delirio es una confusión y cambios en la cognición que aparecen en un muy breve periodo de tiempo. Es un deterioro tanto agudo, tanto en el nivel de conciencia como en la cognición, con una particular deficiencia de atención. Significa, o mejor dicho, representa un riesgo de muerte, pero es potencialmente reversible y es un cuadro frecuentemente infradiagnosticado. Tiene muchos sinónimos. En Perú nosotros utilizamos el término delirio, pero en otros lugares se usa el término delirium. Pueden haber escuchado hablar del estado confusional agudo, de la encefalopatía aguda, del estado tóxico metabólico. En geriatría se suele hablar de sundowning. Y todos son sinónimos, todos son lo mismo. Ya que estamos hablando de encefalopatía, quería dejar claro que de una u otra forma la encefalopatía aguda y el delirio son dos caras de la misma moneda, porque el delirio es la manifestación clínica de la encefalopatía aguda y la encefalopatía es la causa fisiopatológica subyacente. Entonces, he traído un montón de datos con respecto a la epidemiología, que es el desorden neuropsiquiátrico más frecuente en adultos mayores, que aumenta en prevalencia a lo largo mientras va envejeciendo la población. Es bastante frecuente en pacientes que llegan a la emergencia, especialmente en adultos mayores, y durante la hospitalización la prevalencia de esto va a aumentar. Los pacientes que tienen alteraciones cognitivas superiores pueden predecer la aparición de delirio y aumentan el riesgo de que un paciente haga delirio. En otras palabras, un paciente con demencia o algún tipo de alteración cognitiva previa tiene mayor riesgo de demencia. Esto no solamente se refiere a adultos mayores, también a pacientes, por ejemplo, con discapacidad intelectual, pacientes que ya tienen daño independientemente de la edad, pueden ser menores, pueden ser adultos jóvenes, etc. Pero bueno, la demencia es el factor de riesgo más importante para presentar un delirio.
Asimismo, que un paciente haga delirio aumenta el riesgo de que desarrollen demencia después del alta. Y el riesgo aumenta incluso en UCI. Es bastante... Las cifras varían un montón, pero la prevalencia de delirio en UCI está alrededor de entre 20 a 70%. Es súper frecuente. Para que se hagan una idea de cuáles son las incidencias, ocurre en, si no todos los pisos, la mayoría de pisos, pero más en UCI, en cuidados paliativos, en pacientes terminales. Las fracturas también son un factor de riesgo importante. Bueno, factores predisponentes hay un montón. Yo quería resaltar algunos. Primero, que un paciente sea adulto mayor, que sea hombre, que tenga demencia previa, alguna discapacidad intelectual. El antecedente de delirio también es un factor predisponente. Que sea dependiente funcionalmente, o sea, que no sea CATS-A, mientras menor su CATS va a ser mayor el riesgo, que tenga alguna limitación para moverse, historia de caídas, que no se mueva mucho en casa, que no sea muy activo, que tenga sordera o ceguera, los pacientes deshidratados, los pacientes malnutridos, pacientes que ya usan medicación, por ejemplo, diperideno, pacientes que ya han estado usando de manera regular benzodiazepinas, obviamente pacientes que abusan de drogas psicoactivas, pacientes alcohólicos, y hay un montón de enfermedades que predisponen a los pacientes a hacer delirio, particularmente las alteraciones neurológicas, incluyendo los ACVs y las fracturas. Bueno, eso es un poco más de lo mismo. 30-40% de los pacientes hospitalizados mayores de 65 años presentan un episodio de delirio, que es por lo menos 1 de cada 10 pacientes que ingresa a la emergencia, si son mayores de edad, adultos mayores, ya van a estar en delirio. Y bueno, de nuevo, que el sexo masculino es un factor de riesgo. Quiero resaltar la importancia de la medicación. Los sedantes, los hipnóticos, los anticolinérgicos, los narcóticos, la polifarmacia, o sea, en otras palabras, el clonazepam, el diazepam, los anestésicos, el viperideno, el tramadol, que es recontrausado, son factores precipitantes. Si un paciente tenía una enfermedad neurológica primaria, sea epilepsia, un ACV, alguna demencia previa, es un factor precipitante. Cualquier intercurrencia que ocurra durante la hospitalización. Si un paciente se anemiza, si un paciente se choca, hace una sepsis, hace una fiebre de origen desconocido, tiene fiebre o tiene hipotermia. La iatrogenia también puede generar delirio. Los pacientes hipóxicos, que debemos haber todos visto durante el COVID, con regularidad hacen delirio independientemente de la edad. De hecho, esto no lo he encontrado escrito, pero nosotros hemos visto durante el COVID que el delirio era bastante frecuente en pacientes no tan adultos mayores, pacientes adultos jóvenes. Y el tema es que los pacientes se acordaban de lo que vivían en el delirio, que es algo que vamos a conversar después. Pacientes que son sometidos a cirugías, especialmente las cirugías no electivas, y hay factores ambientales como dolor, que un paciente ingrese a UCI aumente el riesgo, que esté muy estresado, que no duerma bien por la bulla, por las pinitas, porque por alguna razón le toman una muestra muy temprano o muy tarde, que tengan el paciente de al costado que está haciendo bulla y no pueden dormir. Los pacientes con catéteres, sean vías periféricas, sean sondas urinarias, y los pacientes en sujeción mecánica. No sé si alguno de ustedes ha tenido, alguna vez ha visto una respuesta de nosotros cuando un paciente está en delirio. Recomendamos limitar la sujeción mecánica. Este es un gráfico que resume todo lo que he hablado hace un momento. Tenemos factores predisponentes y factores precipitantes. Los predisponentes son los previos a la admisión. Hay algunos modificables, como las enfermedades que se pueden controlar, el uso de drogas. Hay algunos no modificables, como la edad avanzada, el daño cognitivo previo, algunas enfermedades previas, que el adulto sea frágil. Y hay factores precipitantes, que son los que gatillan de alguna forma que aparezca el cuadro durante la hospitalización. Estos siendo
Hay modificables y no modificables. Los modificables, el uso de drogas, las que hemos estado hablando hace un rato, alteraciones en el ambiente, inmovilidad, dolor, que estén en ventilación mecánica prolongada, que tengan alteraciones metabólicas. Y los no modificables, la aseveración de la enfermedad, o sea, si entra un paciente con un ACV, no hay mucho que podamos hacer al momento. Pacientes que tienen falla respiratoria o shock, pacientes con anemia severa. La etiología tiene que ver con lo mismo. Las principales son las enfermedades neurológicas, las enfermedades sistémicas y las intoxicaciones o abstinencias. Hay que tener en cuenta que cualquier fármaco utilizado puede ser causante de delirio. Cualquier fármaco. Más tarde tengo una lista de algunos medicamentos importantes. Las causas. Pongo esa tabla no para que la lean ni la lea yo, para que vean que cualquier cosa puede generar delirio. Hay desórdenes de los diferentes sistemas que evaluamos en el hospital que pueden generar. Además de eso, algunas cosas que no son tan conocidas, como que, por ejemplo, el TEC, el trastorno, el trauma encefálico puede generar delirio, las quemaduras pueden generar delirio, el dolor, que es una cosa que a veces no consideramos mucho, los golpes de calor, o un paciente esté en una altitud considerable, el libro decía que eran más de 5.000 metros. La encefalopatía hipertensiva es un cuadro que a veces es no considerado, que es un paciente que llega con presiones por encima de los límites superiores de 130 o 135, de acuerdo de la guía, que no tiene daño de órgano blanco, o sea, no tiene un ACV, no tiene una disección de aorta, pero tiene alteración de conciencia. Muchas veces puede ser porque tiene la presión elevada. El SIGA puede generar delirio, algunas toxinas, puede haber delirio por abuso de sustancias, por intoxicación propia, como puede haber delirio por abstinencia de las sustancias. O sea, en el hospital vemos con bastante frecuencia pacientes alcohólicos que vienen con abstinencia y hacen un delirio por abstinencia. Y bueno, medicación particularmente importante, narcóticos, tramadol, sedantes, especialmente benzodiazepinas. Nosotros recomendamos no usar benzodiazepinas en adultos mayores, justamente por ese riesgo. Además de que aumentan el riesgo de caídas, etc. Corticoides. Y para esto, en un adulto mayor, justamente por la alteración del metabolismo, una benzodiazepina de vida media larga va a tener un efecto más prolongado, lógicamente, y más severo. Por ejemplo, si ustedes, una persona joven, se toma un clonazepam de 0.5 miligramos, le va a durar medio día, 12 horas el cuadro, pero un clonazepam de 0.5 miligramos en un adulto mayor lo puede dejar planchado por más de 24 horas. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Corticoides, anticolinérgicos, que es viperideno, que suele ser usado en adultos mayores y en pacientes psiquiátricos, etc. Hay un montón de teoría con respecto al delirio. Yo he traído esto solamente para darle un vistazo rápido. Hay diferentes dominios alterados en el delirium. Hay déficit cognitivo, hay déficit de la atención, hay alteraciones del ritmo circadiano, la gente no duerme en la noche, duerme en el día. Algunas personas que pueden haber trabajado con adultos mayores en casa deben haber visto eso. Los pacientes tienden a llorar, son irritables, se pueden poner agresivos, y el paciente se puede agitar, no puede estar quieto, como si estuviera perfectito, pero en verdad no está perfecto, no es en un momento. Esto es lo que estaba hablando hace un momento. Todas esas esferas se pueden alterar en el delirio. Hay varios fenotipos. Hay un fenotipo de delirio subsindrómico que es un poco difícil de diagnosticar. Y luego lo que vemos en el hospital son los pacientes con delirio hipoactivo, mixto e hiperactivo. Un paciente con delirio hiperactivo va a estar agitado. Un paciente con delirio hipoactivo es el abuelito que uno ve echado en su camilla, que no hace problema, que mira a todos, sonríe, está un poquito perdido, pero no hay mayor problema. Pero cuando uno lo evalúa, encuentra que el paciente está teniendo síntomas. Y el paciente mixto es el que hace ambos lados del espectro, o sea, por momentos se agita y por momentos está tranquilito.
Entonces, llegando al cuadro clínico, tenemos alteración de conciencia. El paciente no va a estar perfectamente alerta. Un adulto mayor puede estar somnoliento, puede estar, puede despertar al estímulo, pero tener tendencia al sueño. Los pacientes más jóvenes suelen aguantar un poco más eso y es un poco más difícil darse cuenta de que hay una alteración de conciencia. Hay alteración de la atención, el paciente no tiene capacidad para seguir la entrevista, para entender lo que uno le está diciendo, para responder a las preguntas de manera adecuada. Puede haber desorientación en tiempo y espacio, que es una de las formas más prácticas y más rápidas de determinar que hay alguna alteración. Y hay alteraciones en el pensamiento. El paciente puede quizás entender las preguntas, pero entenderlas realmente, como hasta el paciente que uno le pregunta si tiene hambre y le habla acerca del último campeonato del descentralizado. O sea, varía muchísimo. Además, hay alteraciones de la percepción. Los pacientes clásicamente presentan alucinaciones, pseudoalucinaciones y sobre todo ilusiones. Entonces es bastante frecuente que los pacientes digan que están viendo angelitos, que están viendo demonios, que están viendo sombras. Alguna vez algún paciente me mencionó que una de las licenciadas tenía alas de ángel y la otra tenía cachitos como si fuera un demonio. Eso se llaman ilusiones. Y entenderán que generan bastante distrés y bastante incomodidad en el paciente a pesar de estar en delirio. Pueden haber alteraciones del pensamiento, de acuerdo al autor, serían delusiones o no por el nivel de conciencia, pero la cosa es que los pacientes piensan cosas que no son reales. Pueden pensar que les quieren robar su plata, pueden pensar que, la licenciada les quiere robar la sangre para venderla, y obviamente no es verdad. Pueden, de nuevo, tener alteraciones psicomotoras, pueden estar hiperactivos o pueden estar hipoactivos. El paciente adulto mayor que se agita. Esto es más frecuente en pacientes que vienen por ingesta de sustancias y en jóvenes. O el paciente que está hipoactivo, que está como de nuevo, el paciente que está tranquilito, chuchalina, que lo trae la familia cuando ya no sabe qué hacer y está en la silla de ruedas cubierto de ropa, y solamente sonríe. Alteraciones del ciclo circadiano, el paciente o pierde su sueño o fragmenta su sueño, ¿no?, durante la noche por periodos, o sea, de manera continua. Se pueden poner irritables, pueden estar disfóricos, pueden estar eufóricos, pueden estar muy ansiosos. Es importante pensar en que el paciente está sufriendo, entonces vamos a hablar al respecto en un momento, pero esos síntomas, las alucinaciones, los pensamientos que no son reales, la irritabilidad, la euforia, la disforia y la ansiedad generan mucha incomodidad. También pueden haber alteraciones de la función neurológica como disautonomías, algunos pueden tener disartria, temblores, nistagmus, incontinencia urinaria. Esto se superpone con otras patologías, pero de todos modos es algo que puede aparecer. El curso es muy importante. El delirio aparece rápidamente o dentro de pocas horas o días y es fluctuante. Uno puede hablar con el paciente en un momento y va a estar perfectamente orientado, va a ser capaz de entender lo que uno le dice, va a responder las preguntas de manera adecuada, va a saber dónde está, que está en el hospital, en el piso tal, que el médico tratante es tal, que la reciente tal pasó en la mañana, que la licenciada tal es muy buena gente. Y en otro momento va a pensar que está en su casa, que tiene que ir a cobrarle a los inquilinos. Puede incluso pensar que estamos en otro año, que tiene otra edad, etc. Y también es bastante frecuente que los pacientes que se compliquen o que se agraven al atardecer. Esto por ciertos mecanismos neurológicos, pero a eso se le suele llamar sundowning. O sea, el pacientito que está tranquilo durante el día y al atardecer, al anochecer se empieza a agitar, particularmente cuando ya se fue la familia, y genera problemas en el piso. No puedo hacer una exposición en el hospital siendo psiquiatra de Cayetano sin mencionar un poquito de psicopatología. Honorio Delgado es uno de los fundadores de la universidad
y el fundador de la Escuela Herediana de Psiquiatría que seguimos en Cayetano y bastantes escuelas y hospitales del Perú. Pero el doctor Delgado, en su libro, en su curso de psiquiatría, habla acerca de que el paciente con delirio tiene desasosiego, desenfreno de los sentimientos, estabilidad emocional, fantasías, alucinaciones e ilusiones. Estamos hablando de un paciente con muchos síntomas que no la va a estar pasando bien. El desasosiego lo menciona 2 veces en el mismo párrafo, que es bastante particular. Y menciona una cosa muy importante: pasado el delirio, que dura horas o días, a menudo deja amnesia completa o parcial. Como el paciente tiene alteración de nivel de conciencia, no va a ser capaz de fijar todo lo que piensa, lo que ocurre en esos momentos. No le pregunta después y no se acuerda. Y bueno, con respecto al diagnóstico, esto es el DSM-5, es una de las formas estándares de diagnosticar, además del examen clínico. Ahí son básicamente las cosas que hemos estado hablando: una alteración de la atención y de la conciencia asociada, o sea, que aparece en poco tiempo, que, bueno, como dice ahí, es un cambio respecto a la atención y conciencia iniciales, y tiende a fluctuar a lo largo del día. Si ustedes ven un paciente que se desorienta, un paciente que no puede seguir la atención, un paciente que fluctúa a lo largo del día, probablemente sea un delirio, y recuerden que la incidencia es súper alta, así que es bastante frecuente. Hay delirios agudos que duran días o horas, hay delirios persistentes que pueden durar hasta años incluso, o algunos síntomas, y luego el delirio hiperactivo, hipoactivo y mixto que hablamos hace un momento. Hay muchos métodos diagnósticos. Hay una revisión sistemática del 2019 que encuentra 42. Hay más o menos 6 que tienen muy buena evidencia, y hay uno que es de los más usados, que es el CAM, el Confusion Assessment Method. Son 4 preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y determinamos si el paciente está en delirio o no. Si el cuadro o el cambio tiene un inicio agudo o un curso fluctuante, ítem número 1, ítem número 2. Si hay una alteración de la atención, el paciente no es capaz de seguir la entrevista. Ítem número 3, si hay pensamiento desorganizado, de nuevo pensamientos que no tienen mucho sentido, o dar respuestas que se pierden, que no siguen la relación del tema, que puede saltar de un tema a otro. Como hace poco un paciente en UCI me decía que la tele que tenía encima, porque tenía un monitor encima, era para poder monitorizar sus negocios en el puerto del Callao. Y hay una alteración de nivel de conciencia, como hablamos un momento. Se hace diagnóstico si alguien tiene si encontramos respuestas afirmativas a esas preguntas en los ítems 1 y 2, y además el 3 o el 4. O sea, 1, 2 y 3 o 1, 2 y 4 es positivo y es un delirio. La fisiopatología no está muy bien estudiada. Hay un montón de teorías. No me voy a centrar en esto, pero sí voy a mencionar que el neurotransmisor implicado principalmente es la acetilcolina, así que de nuevo hay que tener cuidado con los anticolinérgicos. Se altera o está implicado el sistema activador reticular ascendente por el tema de la vigilia. Hay muchas hipótesis de envejecimiento neuronal, de neuroinflamación, de estrés oxidativo, de disregulación endocrina, disregulación del ciclo circadiano. Hay diferentes tratamientos para diferentes cosas, de acuerdo a esas teorías, algunos antipsicóticos, melatonina. Un artículo que leí hace poco hablaba acerca lo decía puntualmente, que es un estado hipocolinérgico e hiperdopaminérgico. Por ende, usar anticolinérgicos es negativo, y usar antidopaminérgicos como antipsicóticos es positivo. De hecho, el primer punto, el tema de que hay una disminución de la reserva fisiológica, es bastante importante. El delirio vendría a representar una especie de incontinencia, de insuficiencia cerebral. Así como cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia respiratoria que puede caminar, que puede trabajar, pero lo ponen a correr, empieza a fallar el sistema respiratorio y empieza a hacer síntomas. Acá es algo parecido. Tenemos una reserva funcional cerebral limitada o disminuida en pacientes con enfermedades previas, pacientes adultos mayores, pacientes niños menores de 5 años que están en desarrollo y que por una fiebre empiezan a delirar.
Entonces, diferentes situaciones que puedan generar estrés, sea por enfermedad o por temas ambientales, van a hacer que el paciente no, o sea, tenga que usar su reserva, se vea que es insuficiente y haga síntomas. Alguna vez deben haber visto que cuando a un paciente, un adulto mayor que vive en su casa con su familia, le cambian de lugar la cama, o le pintan el cuarto, o le cambian de tele, o le cambian de cuidador, o lo mudan, hacen síntomas de delirio. Y es porque porque el cerebro se estresa, no puede manejar la situación por la disminución de la reserva funcional cerebral y hacen síntomas. Esto es básicamente parecido a lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Esta es una imagen interesante que explica cómo la probabilidad de hacer un delirio aumenta bastante alrededor de los 65, 70 años. Como ven, hay una meseta entre los 40 y tantos y 60 y tantos, y luego se dispara. Eso es directamente asociado a la realidad. Lo que dice ahí es que la probabilidad de transicionar a delirio aumenta dramáticamente 2% al año a partir de los 65 años. Esto es un poco más de psicopatología, de fisiopatología, lo que hablamos en su momento, para que se hagan una idea de todas las vías que podrían estar implicadas, la dopaminérgica, la acetilcolina disminuida, el glutamato, el GABA, etc. Nosotros, cuando nos llaman por un paciente y vemos que es un delirio, tenemos que buscar la causa subyacente. Entonces puede ser que tenga una infección, puede ser que, o sea, y las más frecuentes siendo respiratoria, térmica, urinaria. Evaluamos sus funciones vitales, vemos si tiene algún examen de laboratorio alterado, vemos si hay algo en los antecedentes, vemos el Cardex, a ver qué medicación ha estado tomando, hacemos un examen físico a ver si encontramos algo. Incluso se podría tomar un electroencefalograma y veríamos una identificación, pero es algo que no se hace de rutina. Para mí es muy importante dejar clara la diferencia entre el delirio y la demencia, porque tienen síntomas que se superponen. El delirio, de nuevo, empieza rápidamente y fluctúa. En cambio, la demencia empieza lentamente y se mantiene en el tiempo. Cuando tenemos un paciente que tiene un delirio que se cronifica, la línea entre delirio y demencia es un poco difícil determinar cuándo termina el delirio y cuándo empieza la demencia. Pero en general es importante tener eso en mente. También podemos tener pacientes que tienen ambos cuadros, al que se le llama demencia nublada o Biclaure dementia. Y también para mí es muy importante describir las diferencias entre el delirio y la psicosis. La psicosis siendo la sintomatología frecuente en pacientes con esquizofrenia, pacientes bipolares descompensados, pacientes que usan sustancias. Entonces, en el delirio, las cosas que ven no son alucinaciones verdaderas. En el delirio, los pensamientos no verdaderos, o cuando piensan cosas que no son reales, que se llaman delusiones en psiquiatría, son simples, son bastante sencillas. En cambio, un paciente esquizofrénico tiene todo un sistema delusional armado. El nivel de conciencia en el delirio es alterado. El paciente psicótico sabe exactamente dónde está, qué día es, cómo se llama, etc. El paciente psicótico está orientado, y bueno, el paciente psicótico no fluctúa, el delirio sí. Respecto a la evolución y el pronóstico, ya que hablamos de que el inicio súbito persiste mientras esté la causa. Lo más importante del delirio es buscar la causa y tratarla. Luego de que se soluciona la causa, el delirio puede resolverse rápidamente, como puede persistir por bastante tiempo. Algunos pacientes salen de alta y siguen con síntomas. Y pueden persistir a veces hasta por 12 meses. La literatura varía bastante, pero sí, algunos sintomías pueden persistir. Y bueno, lógicamente, por lo que hablamos hace un momento de la reserva funcional cerebral, la recuperación tarda más en pacientes mayores.
Como vimos en la cita de Honorio Delgado, después de la recuperación, el paciente no se va a acordar de todo lo ocurrido. Sobre el tratamiento, lo más importante, tratar la causa subyacente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene delirio, como en el caso clínico, la cirugía no hay mucho que podamos hacer, pero con respecto al tramadol se lo podemos quitar, podemos buscar un analgésico que no genere delirio, podemos ayudarlo a moverse, podemos hacer que su familia venga para que se sienta un poco más en confianza, etc. Hay tratamiento farmacológico y no farmacológico. Con respecto al tratamiento no farmacológico, este es un buen resumen, es un paquete que usan en UCI particularmente, pero se puede usar fuera. Es el ABCDF por las siglas en inglés. He intentado hacer que sea un poquito más fácil de recordar en castellano. Pero, porque no hay palabra que empiece con A para el primer punto. Pero la A, que es ACES, se refiere a evaluar, prevenir y manejar el dolor. Ataca directamente el factor de riesgo de que el dolor genera delirio y que la sedación, los analgésicos que se usan pueden generar sedación y por ende exacerbar el delirio. La B, que habla de both, de suspender la sedación y ventilación espontánea, ambas cosas. Lo que plantean es, en un paciente que está con ventilación mecánica, intentar ver si puede ventilar, o sea, hacer pruebas a ver si puede ventilar sin asistencia y ver si toleran estar sin sedación, justamente porque esos dos factores aumentan el riesgo. Elegir bien el sedante y el analgésico por todas las cosas que hemos visto, que hay muchos fármacos que aumentan el delirio. Sobre el delirio en sí, ayudar con el ciclo, o sea, ver si hay un ciclo circadiano alterado y ver la forma de ayudarlo, ver si hay privación sensorial y ver la forma de ayudarlo, buscar otros factores de riesgo. Ahí también, después está la E, que es ejercicio y movilidad temprana, ya que la inmovilidad exacerba el delirio, ayudarlos a que se muevan. Si están por ejemplo, con sujeción externa por una cirugía de traumatología, ver la forma de que vaya rehabilitación, los ayude a moverse dentro de lo posible, etc. Y luego completar a la familia, porque los pacientes, una de las cosas que exacerba el cuadro es que están en ambientes no familiares. Facilitarle la permanencia de familiares a pacientes en delirio mejora el pronóstico bastante. Estos enfoques, o sea, se ha probado que esos enfoques disminuyen la duración del delirio, la mortalidad del delirio y la frecuencia de coma. Y con respecto al tratamiento farmacológico es controversial. Hay un montón de literatura que dice que sí, que dice que no. Lo más usado es antipsicóticos. Los antipsicóticos no alteran la incidencia del delirio, no alteran la duración, no alteran la severidad, ni el tiempo de hospitalización o la mortalidad. Incluso pueden exacerbar la mortalidad debida a cualquier causa en adultos mayores, pero eso no es tan significativo. Lo que se sugiere es que se pueden usar en periodos cortos para manejar los síntomas de alto riesgo o los que generen mucha incomodidad del paciente. Recuerden que el paciente sufre. Entonces escucha cosas, ve cosas, no duerme, podemos ayudarlo a dormir, podemos ayudarlo a no sentir que lo están persiguiendo o que le quieren hacer daño. Podemos hacer que no vea cosas y podemos hacer que no se agite y no se ponga en riesgo a sí mismo y a los demás. Con respecto a los antipsicóticos en general, hay que vigilar la incidencia de alteraciones del QT y la existencia de síntomas extrapiramidales, que son dos síntomas adversos que pueden ocurrir con antipsicóticos. Y hay otros estudios que hablan del uso de valproato, de dexmedetomidina y melatonina, pero no son muy concluyentes y no son tan usados. De nuevo, lo que usamos son antipsicóticos, solemos usar haloperidol, risperidón, olanzapina, quetiapina. Cuando un paciente no duerme, un poquito de quetiapina. Cuando un paciente se agita, haloperidol intramuscular. En pacientes
Solamente hay una indicación en la cual las benzodiazepinas se indican en delirio y es en pacientes con abstinencia a alcohol o benzodiazepinas, pero si no, no. Hago la salvedad porque en esa tabla está. Este es un metaanálisis. No, es un estudio publicado en Nature que habla acerca del efecto del uso de antipsicóticos en la duración del delirio y la duración del coma. Y como ven, no hay alteración. Eso es lo que les decía hace un momento. O sea, el antipsicótico no va a alterar el curso de la enfermedad, solamente va a mejorar algunos síntomas que pueden generar distrés. Lo que altera el curso de la enfermedad es tratar la causa, y la causa usualmente es algo médico. Con respecto a la calidad de vida después de que el paciente sale de alta, aumenta el riesgo, el delirio aumenta el riesgo de que un paciente haga deterioro cognitivo o empeore el deterioro cognitivo, aumenta el riesgo de que un paciente tenga discapacidad física y cognitiva, aumenta el riesgo de depresión y de trastorno postraumático. Quizás alguno ha hablado con pacientes, particularmente después del COVID, las maquinitas, estar intubado y no poder hablar, etcétera, son bastante desagradables. Incluso, como les mencioné hace un rato, adultos jóvenes que han estado intubados por COVID, recuerdan las cosas que veían y las cosas que pensaban. O sea, de manera entrecortada, porque de nuevo hay alteración de la memoria, pero la pasaban horrible. Y bueno, hay delirios persistentes que pueden continuar después del alta. Como conclusiones, el delirio es un cuadro clínico muy frecuente en el ámbito hospitalario. Es un cuadro complejo, muchas veces infradiagnosticado. Aumenta la mortalidad y empeora la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento principal es identificar y tratar la causa subyacente. Y existen intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para tratar. Entonces, no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Creo que queda claro que el paciente del caso clínico tenía un delirio. Acá hay una pregunta, si el delirio está más relacionado a la ansiedad o la depresión. La lectura que he encontrado como factor de riesgo para hacer delirio está más asociado a depresión. O sea, pacientes con depresión que ingresan al hospital tienen más riesgo de hacer delirio. Y la ansiedad más vendría a ser un síntoma que ocurre durante el delirio. Y sobre el haloperidol, depende de la situación. Si tenemos un paciente agitado y no tenemos vía, no hay otra opción que ponerle una intramuscular. Si tenemos un paciente que ya tiene vía y se está agitando un poco, podemos usar la vía y usar el endovenoso. Hay comentarios con respecto a la cardiotoxicidad del haloperidol, si es mejor intramuscular endovenoso, pero he encontrado evidencia contradictoria. De hecho, el riesgo es súper bajo y se sigue usando y no hay problema con el haloperidol. De hecho, el haloperidol existe en gotas. Entonces, para que se haga una idea, la ampolla de haloperidol viene de 5 miligramos y las gotas vienen de 2 miligramos en 2 mililitros. En 1 mililitro, entonces, 20 gotas son 2 gramos, 2 miligramos. Podemos seguir regulando bastante bien con gotitas. Y en adultos mayores suelen ser bastante sensibles a dosis bajas. Entonces, creo que todo depende del paciente y del cuadro que estamos tratando. Y con respecto a la pregunta anterior, la literatura también habla acerca de que los pacientes con delirio, que han tenido delirio, tienen más probabilidad de hacer depresión. La esquizofrenia siempre va a estar acompañada de delirio. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Si la esquizofrenia siempre va a estar acompañada de delirio, no. La esquizofrenia no necesariamente va a estar acompañada de delirio. El paciente esquizofrénico es un paciente que puede que esté psicótico, puede que no, dependiendo de si está compensado o no y del tipo de esquizofrenia. Por ejemplo, puede venir un paciente, hace poco vino una paciente con celulitis
en el brazo y en la pierna con esquizofrenia, y no estaba en delirio, estaba perfectamente orientada, no tenía un pulso fluctuante. Por otro lado, cuando tenemos pacientes con esquizofrenia que tienen cuadros un poco más severos, insuficiencia respiratoria por neumonía, etcétera, ese tipo de pacientes con frecuencia hacen delirio. El delirio depende de la gravedad de la enfermedad y de la gravedad del deterioro del cerebro del paciente. Un paciente esquizofrénico deteriorado, que ha recibido tratamiento mal, ya bastante adulto, va a tener más chance de hacer delirio. Por otro lado, un paciente joven, relativamente diagnosticado rápido, con tratamiento oportuno, que no está muy deteriorado, probablemente no, depende. De hecho, si continúa su tratamiento antipsicótico para la esquizofrenia, de alguna manera estaría protegiéndose de hacer un delirio, porque como ya vimos, los antipsicóticos ayudan un poco con eso. No sé si tienen alguna pregunta más, yo estoy encantado de responder. Si necesitan tienen alguna duda, quieren preguntar algo privado o quieren ayuda con un paciente, yo estoy hoy día en el hospital, en el consultorio de psiquiatría, y estamos ahí, de hecho, todos para servirlos. Pero espero que se haya entendido un poco más la importancia de este cuadro y lo frecuente que es. Correcto, doctor. Muchas gracias por su presentación. Gracias por su tiempo. Una excelente información nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con usted en las próximas telecapacitaciones. Perfecto. Y recomendamos igual a los participantes que pueden seguir nuestra página de Facebook de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Gracias. Perfecto, muchas gracias.